Buenas tardes, ¿cómo están? Otra semana que pasa rapidísimo, ¿verdad? Estamos hoy en otro lugar, pero qué bueno que están ahí como todas las semanas. Bienvenidos. Vamos a cantar una canción que es muy especial, que se llama Dios de Pactos, que la hemos traído en otras ocasiones, porque resulta que Dios ha hecho pactos con nosotros, unos condicionales, otros incondicionales. El incondicional es el aceptar que su Mesías fue a la cruz, y es incondicional porque lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Los condicionales es caminar con Él, y para eso sí tenemos que cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestro estilo de vida y hacer las cosas diferentes. Es un Dios de pactos que cumple sus promesas. La promesa en el incondicional es entrar a su reino. La promesa en el condicional es tener paz y gozo aquí, felicidad y muchos privilegios allá. Acompáñenme en esta canción. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención, la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Bonita canción, ¿verdad? Por su gracia somos de Él. Por su gracia, misericordia, podemos caminar con Él. Podemos hacer aquellas cosas que nunca imaginamos que podíamos hacer, porque Él tiene otra manera de ver las cosas y de que las hagamos como Él las ve. Y ahí es donde la felicidad, que es de lo que hemos estado hablando último mes, 6 semanas, es donde va a venir. Buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a Enlace Cristiano, una iglesia en San Antonio, Texas, pero que ya es iglesia de todos. Los que constantemente nos están viendo, siéntanse parte de esto. Bienvenidos amigos, familia, los congregantes que ahora están en sus casas. Estamos
nosotros en otro recinto, compartiendo con ustedes este domingo, 29 de noviembre. Bienvenidos. Déjenme empezar el servicio como siempre lo hacemos con una oración. Padre, gracias de que pasamos una semana agradable al lado de los nuestros, agradeciéndote a ti todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por tu benevolencia en todos los sentidos, por tu protección, muchísimos de nosotros, del virus, de todo lo que está pasando, de nuestros trabajos, de nuestras amistades y familias. Gracias por tu provisión también, que a pesar de que estemos batallando algunos un poco más que antes, todavía comemos y todavía nos vestimos. Gracias. Te damos gracias de que muy pronto quizás saldrá una solución a este problema por medio de la vacuna, como en muchas otras ocasiones a través de la historia del mundo. Gracias, Dios, por la creatividad que nos has dado al ser humano de poder descubrir la solución a problemas, pero más que nada por permitirnos hacer eso. Pedimos que muy pronto llegue esta vacuna y podamos volver, entre comillas, a la normalidad. Una normalidad que esperemos que sea distinta y estés tú incluido en ella, como nunca antes. Gracias por el privilegio de poder hablar de ti por ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues buenas tardes. Espero que todos los que celebraron el día de dar gracias hayan tenido un momento muy especial ante Dios y ante sus seres queridos, dándole gracias por tantísimas bendiciones que hemos recibido de Él. Qué momentos tan especiales, ¿no? Para nosotros fue uno de esos. Ojalá y para ustedes también. Hay tantas cosas que meditar, hay tantas cosas que agradecer y qué bueno que la gente que nos quiere las puede escuchar. Si no han tenido un día de dar gracias, porque no es considerado en diferentes países que debería ser, háganlo con su familia. Pongan un día en donde se junten todos para en realidad ver cuántas bendiciones tenemos y cuántas nos sigue dando Dios a través del tiempo. Bueno, pues este es el último mensaje acerca de cómo ser felices. Y espero que haya sido una serie interesante para todos ustedes, para en verdad poder encontrar la felicidad que todos queremos. Pero además no solo encontrarla, sino no perderla, para seguir teniendo ese gozo a pesar de que las cosas no sean totalmente de nuestro agrado. Dios tiene una manera de consolarnos, una manera de apapacharnos muy especial cuando le damos su prioridad a Él y cuando hacemos lo que a Él le gusta que hagamos, para que podamos disfrutar inclusive aquellos momentos que son difíciles. Hace unas semanas atrás hablamos de uno de los elementos básicos que nuestro carácter tiene que tener para que podamos ser realmente felices. Y si se acuerdan de ese elemento, es la humildad. ¿Qué quiere decir humildad? En pocas palabras, podemos hablar de esto varias veces, pero en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que pensemos menos en nosotros y más en los demás. Básicamente eso es lo que Dios nos está pidiendo. No que no pensemos en nosotros, sino que pensemos menos en nosotros y un poco más en los demás. ¿Y por qué es tan importante la humildad para ser felices? Porque Santiago 4:6, ¿recuerdan? Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice: Dios se opone a los orgullosos, a los que solo piensan en ellos y además se creen que merecen todo, que se merecen todo. Dios se opone a esas personas, esa es su palabra. Por detrás del escenario, Dios se opone muchas veces. No todas, porque es paciente y es lleno de amor y es tolerante, pero llega un momento en donde Dios dice: basta. Se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes.
Y por eso es importante serlo. Y porque el orgullo trae consigo, como dijimos, conflicto con otros, sin duda, y también con uno mismo. Mucha insatisfacción, nunca está uno a gusto con nada. Y entonces el conflicto, donde hay conflicto, no puede haber felicidad. La pregunta para nosotros es, ¿hemos practicado el pensar en los demás en toda esta serie que llevamos hablando de eso? ¿Hemos pensado en los demás o seguimos solo pensando en nosotros o en los nuestros? Eso es casi automático, o en lo que nos conviene. ¿Cómo podemos ser humildes? Cambiando nuestra actitud para que se parezca a la de Jesús. En Filipenses 2:5 dice que Jesús, Dios, tomó un cuerpo, se hizo hombre y vino a morir por el pecado del mundo, básicamente. Entonces, ¿cuál era su actitud? Nunca demandó lo que se merecía. Dios, que se hizo hombre, no vino a demandarnos nada. Al contrario, siempre buscó a quién servir. Siempre hizo lo correcto, a pesar de lo que tuvo que pasar, que es irse a la cruz, porque Él sabía que ahí es donde muchísimos íbamos a entrar a su reino, porque ahí es donde pagaba por nuestro pecado. A pesar de que fue difícil hacer eso, siempre hizo lo que tenía que hacer, que era lo correcto, bajo el plan de Dios. Jesús vino aquí a servir y no a ser servido. ¿Y cuál fue la recompensa? Que en su momento dado Él va a llegar a reinar a esta tierra 1000 años de paz y de prosperidad que va a haber. Y después de eso viene la eternidad, Él reinando a su pueblo. Recompensa, autoridad, honor y gozo. Eso es lo que Jesús y aquellos que lo sigan a Él van a tener. Los últimos serán los primeros. Los que sirvan acá van a tener autoridad allá. Ese es el plan de Dios, totalmente al revés de lo que el ser humano pensaba. La humildad no solo nos va a traer recompensas eternas, pero nos va a ayudar a ser felices aquí y ahora. Y entonces hablamos de ese primer punto. Y el segundo punto también hablamos y lo hicimos hace unas semanas, de que para en verdad ser humildes necesitamos santificarnos, trabajar nuestra salvación. O sea, no trabajar para nuestra salvación eterna. Cristo hizo eso por nosotros en la cruz. Es trabajar nuestra salvación que ya tenemos, la justificación que Dios ya nos dio, es trabajarla, o sea, caminar con Él para poder cambiar nuestro comportamiento. Y hay mucha gente, muchos que hemos puesto nuestra fe en Él y que no lo estamos haciendo, y por eso hay muchos que tienen fe en Cristo, pero que están deprimidos, aburridos, tristes y sin ilusiones. ¿Por qué? Porque o no van a la iglesia, o no estudian la Biblia, o realmente se les hace tan difícil entrar al canal espiritual que lo dejan siempre para después, y ese después nunca pasa. Y muchos se conforman con solo entrar al reino. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. No quiere que nos conformemos nada más con entrar, porque nos dijo que aquí podemos vivir una vida abundante. Quiere decir con gozo, paz, seguridad, felicidad. Dios quiere que seamos felices aquí y ahora. Pero para eso no nos podemos conformar con solo entrar, que es una gran bendición ya de por sí. Pero Dios quiere que tengamos más bendiciones aún, aquí y allá. Entonces, haciendo un resumen de lo que se ha hablado acerca de la pregunta, ¿qué nos hace felices a largo plazo? Porque esa es la pregunta inicial. Hay dos respuestas. La que casi todo el mundo cree y la de Dios. La primera, la que casi todo el mundo cree, la respuesta es ver por nosotros. Queremos ser felices, hay que ver por nosotros. Felicidad temporal, eventos aislados. Sí los hay. La segunda, la que Dios quiere que hagamos, la respuesta es ver por los demás.
Son dos cosas bien distintas. Una es ver por nosotros, la otra es ver por los demás. La primera se puede dar instantáneamente y normalmente dura poco, como dijimos. La segunda se da después de un tiempo, pero dura mucho más. Hace un par de años, aquí en los Estados Unidos, hicieron una encuesta acerca de cuáles eran los trabajos que más satisfacción y más gozo le traían a la gente. ¿Y saben cuáles fueron esos? Los que salieron en primeros lugares, pues ahí les va. Primero, cuidar a otros. Segundo, enseñar a otros. Tercero, proteger a otros. Todo tiene que ver con otros. Los trabajos que más satisfacción traen a la gente. También hace unos años salieron los resultados de un estudio que se hizo en Inglaterra, el cual duró 20 años este estudio, acerca de la relación que existe entre el ayudar y el servir a los demás. La relación que existe entre eso y la salud física y emocional. ¿Y saben cuáles fueron los resultados? Una disminución radical de depresión, de enfermedades del corazón, de estrés, del uso de drogas en los jóvenes, de embarazos no planeados y de crimen. Para que vean nada más qué relación tiene el servir a los demás con salud física. Y hubo un aumento radical en salud mental, en salud física, en estima propia, en vida más larga y calidad de vida. Este es un estudio que se hizo 20 años en Inglaterra. Estos son los resultados. Cuando estamos viendo por los demás, los resultados para nosotros son buenos. En otro estudio para pacientes con enfermedades con el cáncer salió que el servir o el ayudar fortalecía su sistema inmunológico. ¿No es increíble eso? Esos son estudios, ¿eh? Esto es ciencia. Nosotros pensaríamos que mientras más dedicáramos tiempo a nosotros mismos, mejor nos iría, ¿no? Pues no es así. Aunque sea lo lógico para nosotros, pero el resultado bueno para nosotros depende de hacerlo al revés de lo que pensamos. La pregunta obvia es, ¿cómo puede ser que el actuar sin egoísmo nos haga más felices? Eso es básicamente el resumen de todo. ¿Cómo puede ser que el actuar sin egoísmo nos haga más felices? O diciéndolo de otra manera, ¿cómo es que el vaciarse de uno mismo nos pueda llenar más? ¿Cómo el vaciarse de uno mismo nos pueda llenar tanto? Porque parece contradictorio, ¿no es cierto? Pero es verdad, porque es un misterio, porque es un diseño divino, es un diseño de Dios. Así Él nos hizo con esa necesidad y nos está diciendo qué hacer, porque Él sabe cómo nos hizo. Quizás lo mejor que podemos hacer por nosotros es no hacer tanto por nosotros, sino por alguien más. ¡Wow! ¿Qué dice su palabra? Vean los unos por los otros, perdónense unos a otros, ámense unos a otros. Todo es acerca de los demás, todo en términos generales es acerca de los demás. Es más, la gran diferencia entre la psicología moderna y la consejería cristiana es que la primera ve por el paciente, y no estamos diciendo que esté mal. O sea, claro que el paciente tiene que salir adelante, pero básicamente la primera ve por el paciente y la segunda ve por que el paciente vea por los demás. Una diferencia clara. Sí, hay que ver por uno, pero hay que ver por los demás. Ahí es donde realmente la salud emocional y de toda índole nos va a abordar. ¿Por qué creen que Dios nos insiste en constantemente
ir a servir. ¿Por qué creen eso? Porque quiere que sigamos trabajando, porque o no ha entendido Dios que trabajamos y que regresamos cansados. Y ¿qué? ¿Quieres que siga yo haciendo cosas? Porque quiere más a los demás que a nosotros. O sea, ¿quieres que me preocupe Dios por los demás y yo? Porque no quiere que nos divertamos y quiere esclavizarnos. Pues obviamente que no, ¿verdad? Lo hace porque el servir a otros nos va a liberar de fijarnos tanto en nosotros. Y eso nos va a liberar de una mala actitud, de angustia o de preocupación. Fíjense cómo trabaja todo esto. Dios sabe que el fijarnos en los demás va a hacer que nos liberemos de esos sentimientos feos que a veces tenemos porque nos estamos concentrando aquí nada más. El servir nos va a servir. Eso es básicamente, si se quieren llevar una frase a sus casas, y ya que están ahí, anótenla, pónganla en su espejo. El servir nos va a servir para ver todo lo que sí tenemos y no apreciamos, para así dejar de quejarnos cuando veamos que los demás no tienen lo que nosotros tenemos, muchos de ellos. Y porque el servir realmente nos va a traer el entendimiento y el contentamiento que necesitamos. Y eso, el gozo que tanto estamos buscando. Ahí está el secreto, ahí está la clave. Pero el mundo nos ha enseñado otra cosa. Dios nos diseñó para dar, no solo para recibir. Qué padre es recibir. Pero nos diseñó para dar. Pero el pecado que todos tenemos es el que nos ha cegado para que no veamos esa realidad. Y es por eso que hemos creído que todo se trata de nosotros y para nosotros. Y Dios nos está diciendo claramente que no es así. Por eso el mundo está como está. Solo chéquenlo. No paran las revueltas, no paran los conflictos, no para el egoísmo que todo mundo tenemos, y le damos rienda suelta, y a veces es increíble las cosas que la gente puede hacer, porque han decidido no hacerle caso a Dios, que tiene la solución, no es acerca de nosotros, la vida nada más, es acerca de los que nos rodean. La felicidad está directamente relacionada con dar. ¿Por qué creen que hay pobres? Y lo digo sin ofender a nadie, porque la pobreza no es nada de qué avergonzarse, así es la vida. ¿Por qué creen que hay pobres que son mucho más felices que los que no lo son? Porque no tienen posesiones que los posean. Qué importante. Y las pocas que tienen, no les importa compartirlas, porque no son tan importantes como para algunos de nosotros que tenemos mucho más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos deshagamos de todo lo que tenemos? No. Pero lo que tenemos, que no nos deshaga a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, y a veces las posesiones nos consumen. La felicidad está relacionada con dar. Solo chequen lo que Dios dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Cuando demos, esto es lo que va a pasar. Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. El fruto del Espíritu de Dios se nos va a dar por caminar con Él. ¿Y qué significa caminar con Él? Dar. Punto final. O sea, si lo podemos definir en una palabra, caminar con Él es dar. Darle a Él prioridad y darle lo que Él desea de nosotros, que es seguirlo y darle a los demás. Eso es caminar con Dios. ¿Saben qué pasa cuando damos? Que nuestra vida se llena de amor.
de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad y de dominio propio. De eso se llena nuestra vida cuando hacemos lo que Dios nos está diciendo de hacer, dar. ¿Y qué quiere decir eso? Pues se imaginan qué felices serían nuestros seres queridos si nosotros tuviéramos ese fruto. ¿Se imaginan cómo sería una familia que practicara eso? ¿O una comunidad? Todos viendo unos por otros, no habría rivalidades. Y si las hubiera, las arreglan. No habría envidia ni celos, porque ¿qué importa quién gane? Porque para Dios el que gana es el que es más humilde, el que a veces tiene menos. No habría miedo. No habría ley, que cuando estamos actuando como se debe de actuar, estamos cumpliendo la ley automáticamente. La pregunta es, ¿cómo medimos el valor de una vida? El valor de una vida siempre se mide por cuánto se da, no por cuánto se recibe. Solo chequen el ejemplo de un funeral. ¿De qué se habla normalmente en un funeral? De lo que esa persona hizo por otras personas. No de lo que tuvo normalmente, no de lo que hizo para él normalmente, aunque sí a veces se habla, pero en lo que más se enfoca la gente es en qué fue lo que dio esa persona a los demás. El valor de la vida se mide para Dios con lo que uno da. ¿Saben cuáles son las personas que más han impactado no solo a su comunidad, pero a toda una nación y algunos al mundo entero? Los que han dado sus vidas para ayudar a los demás, como la Madre Teresa. Dio su vida para ayudar a otros y no hay nadie que no sepa quién es ella. Si de veras queremos ser felices, tenemos que encontrar una forma de dar sistemáticamente, así como consumimos sistemáticamente. Así como somos buenos para recibir y para comprar y para que cosas vengan para acá, tenemos que encontrar ese mismo mecanismo para que algunas que entren para acá salgan para allá. ¿Y saben por qué estamos aquí? Ahí en sus casas oyendo este mensaje, para cambiar de forma de pensar y empezar a ser felices, porque lo que el mundo nos ha enseñado es otra cosa. Nosotros somos los más importantes y nunca Dios dijo que no lo somos. Él solo dijo que no somos los únicos importantes. Les voy a dar un ejemplo para acabar de algo que está sucediendo recientemente en Israel, en el Mar Muerto. Que no hay una explicación, porque en el Mar Muerto entra agua y no sale. Eso es lo que normalmente pasa ahí. Entra agua, pero no sale nada. Y el mar se está haciendo más chico. ¡Qué misterio! ¡Qué paradoja! Analogía. Si todo está entrando y nada está saliendo, somos como el mar muerto. Y en lugar de hacernos más grandes, nos vamos a hacer más chicos ante los ojos de Dios. Eso no quiere decir que no entremos a su reino. Hemos dicho 20,000 veces, de entrar a su reino depende de lo que Él hizo por nosotros. Pero si queremos entrar con bendiciones, vamos a tener que dejar de ser como el mar muerto que solo entra y nada sale. Si todo se trata de nosotros, nunca vamos a ser felices. ¿Y saben por qué? Porque fuimos diseñados por el que da, no solo la vida, pero muchas cosas más, para que también nosotros demos. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Fuimos diseñados por el que da.
Y mientras no estemos haciendo eso, no vamos a ser felices. Porque no está en nuestro ADN. Lo que está es dar como Él. ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Empezando con nuestras parejas, dándoles algo que necesitan, aunque nos cueste trabajo. Todos sabemos, los que estamos casados, que no es nada fácil. Pero aunque nos cueste trabajo darles algo que necesiten, algo que nos cueste trabajo. O con nuestros hijos, darles tiempo, que a veces, sobre todo cuando están chiquitos, no tenemos tanto tiempo. O con nuestros padres, darles ayuda, que hay muchos padres que necesitan ayuda y los hijos se desentienden porque están muy ocupados. O con nuestros amigos o compañeros de trabajo, darles consejos. O con nuestros empleados si somos patrones, o con nuestros jefes si somos empleados. ¿Por qué no les damos algo que necesiten? ¿Por qué no ayudamos a los necesitados? ¿Por qué no le hablamos de Dios a la gente? Que ese es el deseo que más quiere Dios, que digamos a todo mundo quién es su Mesías. ¿Por qué no damos a la iglesia para que siga existiendo, esta iglesia y muchas otras, para que siga existiendo un lugar a donde la gente pueda oír la verdad? Esta es la verdad de Dios, no la mía ni la de nadie más, es la de Dios. ¿Por qué no damos para que siga existiendo cosas buenas? Porque nos van a hacer pensar y nos van a hacer cambiar y nos van a traer felicidad y gozo. Nuestra forma de pensar y la de Dios son totalmente distintas. La pregunta es, ¿quién creen ustedes que tiene la razón? ¿Nosotros? ¿La cultura? ¿El mundo? ¿Satanás que mete su cuchara por todos lados? ¿O Dios, el que nos creó, el Todopoderoso, el que no puede pecar? Porque tiene todos sus atributos absolutos y si es bueno, es totalmente bueno. ¿Quién tendrá la razón? ¿Dios, que es el Todopoderoso, o su creación? Desgraciadamente nos hemos ido muchísimos con lo que la creación ha dicho, que está influida por un mundo espiritual maligno y que está influida por el pecado, que nos lleva a hacer cosas incorrectas. Yo creo que ya es hora de hacerle caso al Creador, al Dios bueno que tenemos, que nos está diciendo, quieren vivir unas vidas tranquilas, quieren vivir unas vidas con gozo, a pesar de las circunstancias, empiecen a pensar en los demás, empiecen a hacer lo que les pido y créanme, que cuando lo hacemos, Él se presenta y nos bendice a nosotros de diferentes maneras que ni siquiera esperamos, físicas, emocionales y espirituales. Así es el Dios que tenemos. Padre, venimos a darte gracias de que tú tienes la respuesta de cómo ser felices. El problema es de que el mundo no te ha hecho caso. La voz del mundo ha sido tan fuerte, sobre todo en los últimos años, que la tuya se ha apagado, porque eres un Dios que eres todo un caballero y no nos forzas tu verdad, sino nos las haces considerar por nuestro libre albedrío. Y te damos gracias por ello, porque estamos hoy aquí reunidos para pensar en qué se dijo, para analizar si en verdad tu verdad es la verdad, y ojalá y así lo pueda ver la gente. Que la ponga en práctica, Dios, para checar si lo que tú estás diciendo es correcto o no. Dios, te pido que los que estén escuchando este mensaje en verdad quieran dar una vuelta de 180 grados y hacerte caso a ti y a nadie más. Y te damos gracias
no solo yo, pero los que somos partícipes de esta iglesia, de que nos das la oportunidad de llegarle a muchísima gente que quizás nunca haya oído de ti. Sabemos que el mes de diciembre es un mes muy especial porque se dedica muchísimo a la atención a tu Mesías, que nació en este mundo hace 2000 años. Te pido, Dios, que en esta época tan difícil que estamos viviendo por esta pandemia, en verdad escuchen palabras que vienen de ti. Este bebé que nació hace 2000 años vino a morir por el pecado del mundo para llevarnos contigo para toda la eternidad. No hay mejores noticias que esas. Te pido, Dios, que todos los que están presentes y aún más lo quieran estar a partir del próximo domingo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar. Si Dios les pone en su corazón el poder dar a esta iglesia, ahí hay un clic, un botoncito abajo de su pantalla. Es un lugar muy seguro y se los agradeceríamos mucho porque la iglesia pues vive de lo que ustedes pueden dar. Y si no es así, porque sabemos que la situación de muchos es difícil, traigan amigos, porque la intención de esta iglesia siempre es hablar de Dios con un apoyo económico o no. Estaremos aquí hasta que Dios nos diga es hora de irse a otro lugar. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.